Jorge, bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, es increíble, ¿no? Tú estás en Ciudad de México, yo en Buenos Aires y acá estamos gracias a los ingenieros que nos comunican a Ya. través del mundo. Se siente como cerca, Bueno, ¿no? Cerquita. Ujú. estamos, sí, los ingenieros acercan a la gente. Sí. Bueno, ¿de qué vamos a charlar hoy? Mira, Elena, para la gente que nos está escuchando, nos honra, nos da la felicidad de ser una de las docentes de la Escuela Libre de Psicoanálisis, que ya me hicieron el chiste de que si escuela libre de psicoanálisis no suena libre de psicoanálisis, Sí, o sí. sea, y yo dije, bueno, de cierto psicoanálisis sí, o Sí, sea, de estamos cierto libres psicoanálisis de eso. espero que esté libre, depende de cuál estemos hablando. Ujú, ujú. Y, a ver, arrancaría, la idea es charlar un rato un poco sobre la formación del analista y un poco sobre, luego en particular sobre tu materia. Ajá. Te lanzo una pregunta, ¿no? ¿Cómo ves el tema de la formación de los analistas en México y qué quisieras? O sea, tiene dos. ¿Cómo la ves y qué quisieras? Uy, qué interesante pregunta. Uf, bueno, pues polémico, ¿no? Polémico el tema de la formación del analista. Parece que todos repetimos que necesitamos el trípode, ¿no? El trípode, el análisis personal, la supervisión de casos y la teoría. La cosa es que no sabemos cómo, cuándo, cuánto, de qué manera, ¿no? Y los tres espacios me parece que serían, como digo, despertarían muchas preguntas de cómo hacer eso, qué es eso de cómo el análisis Ujú. personal, si es que hay algo que se llama análisis didáctico o todo análisis personal es didáctico, cuánto del análisis hasta el final del análisis, en qué momento del análisis alguien podría autorizarse a practicar el psicoanálisis, ¿no? Me parece que ahí habría todo un tema fundamental. Y luego, y complejo, la supervisión de casos, que me parece además que es del trípode lo más olvidado. No sé qué piensas tú, pero la gente se lo salta a veces, ¿no? La supervisión de casos o el Ateneo, o, ¿no? Me parece que la gente es del trípode el que más se saltan, creo, ¿no? Me parece, en mi experiencia, en lo que yo he escuchado, desde que no está regulado, creo que es una de las prácticas que menos hay, por lo menos eso me parece. Y la teoría, que creo que es lo que tiene más que ver con este espacio que están proponiendo, que me encanta, ¿no? Que para mí es un honor estar participando en esta propuesta de ustedes, que también tiene sus particularidades. Acá en México lo que ha habido, creo, y supongo que esto es algo general, no lo sé, pero puedo hablar de lo que he visto en México. Hay maestrías, hay programas de maestría, de doctorado, hay algunos seminarios, pero desde lo que yo conozco, todos tienen muy buenas cosas, gente que transmite, que me encanta, gente apasionada, gente dedicada, gente, eh, Ujú. ¿no? Que ética en su propuesta, pero también hay mucho en la formación, creo, que consiste en repetir mejor a Freud y a Lacan, ¿no? Es como o a Freud, Lacan, o a Freud y Melanie Klein, quizá Freud, si bien nos va a Freud, Lacan, Klein, Winnicott, un poco más abierto, pero que consiste en repetir mejor el texto, ¿no? Que la palabra Eso es del exactamente lo maestro. que no queremos. Eso es Exacto. exactamente lo que no queremos. Es ofrecer otra alternativa, sí. Eso, que no se trate de repetir mejor y si se puede en francés o en alemán y con la cita exacta y pero sin pensar por cuenta propia, sin que el psicoanálisis sea algo como más vivo, ¿no? Sino como que estuviera ya escrito Ujú. todo en los libros y no tuviéramos nada que investigar y que pensar y que cuestionar a partir de muchos otros autores y autoras, y hablaremos de eso cuando entremos al tema de mi materia, supongo, pero además a partir de cuenta propia, ¿no? Como no, el Ujú. psicoanálisis como algo que no ya está Bueno, escrito, sino que estamos todos escribiendo, ¿no? Construyendo, pensando. eso me parece, es tan, digamos, ratifica que, ¿por qué pensamos en ti? Que No sé estamos en si la viste que sintonía. nos salió una especie de, no sé cómo llamarlo, de lema con el que estamos, nos identificamos mucho, que nos salió así escribiendo para la escuela, que es apostamos a la potencia y a la alegría del pensamiento. Así, la potencia y la alegría. Porque entre otras cosas, estas transmisiones de la repetición, para mí, yo siento que se vuelven demasiado serias, demasiado rígidas, ¿no? Hay una manera Ujú. de valorizar el rigor que un poquito me da como escalofrío porque lo asocio como a cosas un poco...
rígidas y hasta a veces un poco sádicas. Hay transmisiones un poco sádicas a veces. Sí, sí, Además me hiciste pensar algo, o sea, me hiciste volver a pensar algo, ¿no? El famoso trípode, yo creo que omite una cuarta pata, porque justamente omite que parte de la formación de cada uno de nosotros como analista es su propia experiencia como analista. claro. Entonces me parece que el trípode tiende a, voy a inventar un verbo, a alumnizar a la persona que se está formando, ¿no? Porque está desconociendo que ya es un analista muchas veces Claro. y que todos aprendemos mucho de la propia experiencia clínica. O sea, tenemos la suerte, no sé si tú estarías de acuerdo, ¿no? De hacer una actividad en la que nunca dejamos de aprender. O sea, todo el tiempo tenemos una chance de aprender, a veces de ratificar lo que sabemos y a veces de rectificar lo que sabemos. Eso está es muy lindo esta profesión, eso. Claro, sí, claro, claro. Y tienes toda la razón. Parece que el trípode está planteado, sí, sí estoy de acuerdo, como siempre en esta posición jerárquica, tienes razón. El analista de control o el maestro, cuando incluso en esos espacios, y no solo en esos, sino en un diálogo como el diálogo entre colegas, en realidad ambas partes son las que están aprendiendo, ¿no? Cuando alguien viene a control o a supervisión, pues es un colega, él es el analista del analizante del que está hablando, ¿no? En realidad no es un Ujú. adulto, no viene a aprender, qué va a aprender de alguien que ni está en ese dispositivo analítico presente? Quizás sí hay algo que compartir, ¿no? Quizás sí hay algo que compartir, que señalar, en donde ambas partes pueden, sí, algo aprender sin duda, pero no es como un superanálisis, por ejemplo, ¿no? Un metaanálisis donde el analista de Vale, control y puede no hacer es el que análisis. uno sabe y el otro no sabe. Esa concepción del saber no es la que me interesa. Mira, Claro, tú nombraste la supervisión, que a mí es algo que me tiene súper entusiasmado, el tema de lo que sucede en la supervisión como un punto de articulación entre la teoría y la clínica, ¿no? En el punto donde uno puede pensar, por un lado, qué herramientas teóricas está usando, ¿no? Y por otro lado, lo que puede, digamos, bajar eso que aprendió en la... Bueno, bueno, hay que lo del bajar a la clínica, ¿no? Tal vez por esta idea, ¿viste? De las ideas platónicas que tenemos, ¿no? están Hacer, ahí. vamos a decirlo de otro modo más lindo, me parece, o que me gusta más. Hacer de las ideas instrumentos, ¿no? Que permitan una lectura clínica, que permitan operar en la clínica. Y en la línea de esto que tú dices, y que estoy totalmente de acuerdo, me encanta a mí, me gusta la supervisión individual y la grupal, pero la grupal tiene interesantísimo que todos pueden interpretar, o sea, que no es que yo por ser el supervisor tengo el monopolio de interpretación, digamos, la interpretación interesante puede venir de cualquiera. Claro, como en un Como grupo en de el análisis, estudio. ¿no? A veces la interpretación no viene del analista, a veces viene del analizante. Sí, claro. O por ahí la interpretación interesante viene de la novia del analizante o de la amiga o del primo. O sea, Sí, sí. A veces la creo más que atinada, Wittgenstein, ¿no? Ujú. ¿cómo? A veces la más atinada viene de ahí, ¿no? Desde ese otro lugar. Totalmente. Y ahí, digamos, creo que la gran tarea del analista es ceder su narcisismo y aceptar, bueno, la verdad que se le ocurrió algo genial que a mí nunca se me había ocurrido. Sí, sí. Y no empezar ¿viste? A disputar. No, 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 acá el que interpreta soy yo y el que tiene las interpretaciones buenas soy yo. Ese es el espíritu que no queremos. Claro. Y lo mismo en un grupo de trabajo, de estudio como el que están proponiendo, ¿no? Es decir, supongo que será reunirnos todos a trabajar un tema, habrá un acuerdo de cuál es ese tema para esa sesión, pero se trata de que todo el mundo tenga la posibilidad de pensar y de decir algo a partir de la lectura, a partir de la experiencia, a partir de la reflexión, ¿no? No que haya un maestro Claro. y unos A alumnos. mí, digamos, los alumnos que toman nota puntualmente de lo que uno dice y se quedan callados no son los que más. A mí me entusiasma el alumno que pregunta, que se intriga, incluso el alumno que cuestiona, porque ahí está la riqueza, ¿no? De lo que te hace pensar. Me encantan los que hacen las preguntas tontas, que suelen ser las mejores, ¿no? Que Ujú. no que preguntan cosas que parecen obvias y que muchas veces a uno lo dejan totalmente descolocado porque se da cuenta que
no digo que lo que dice no tenga un fundamento, pero a veces uno no pensó el fundamento de lo que dice. O Claro. a veces al tratar de pensarlo lo puede cuestionar. O sea, obviamente apuntamos a, bueno, esto es la potencia y la alegría del pensamiento. No nos referimos a la potencia y la alegría del pensamiento del docente, sino de lo que se arme ahí en lo colectivo. Evidentemente, digamos, sí pasa, supone, tú trabajaste mucho un tema y entonces obviamente vas a tener para aportar cosas que serán enriquecedoras, pero eso no quiere decir que los otros, a partir de lo que tú dices, no puedan eh, hacerse preguntas que tal vez tú no te has hecho, ¿no? Sí, claro, o Es casi aportar seguro cosas. que va a pasar. Sí, seguro, aportar cosas de su experiencia en otros lugares, campos, ¿no? Eso es bien interesante. Ujú, Alguien por ahí dice, mira, yo que trabajo en un psiquiátrico, me he encontrado esto, yo que tengo esta experiencia, ¿no? Con niños he podido ver esto, con, no sé, qué sé yo, ¿no? Es decir, también hay muchas otras fuentes de conocimiento, quizá, ¿no? Están algunos textos, están textos por todos lados, además, antiguos, nuevos, de otros campos, ujú. ¿no? Gente que viene, yo vengo de la antropología y he estudiado esto, yo vengo de la sociología, de la medicina, del derecho, de las letras, ¿no? Y entonces también puedo aportar esta lectura, ¿no? Estas preguntas, en fin, ¿no? Creo que es Claro, y ya intentando como acercarnos al tema de tu materia, ¿no? Tu materia se llama Pioneras del Psicoanálisis, ¿sí? Ajá. Para la gente que nos está escuchando, Ujú. ¿sí? Y estas pioneras, digamos, son de distintas corrientes y son distintas maneras de relacionarse con el psicoanálisis y de pensarlo, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Y que eso me encanta de la propuesta que ustedes hacen, que además, bueno, me hayan permitido incluir esta materia, estas aportaciones de las pioneras, porque no conozco ningún lugar, ningún espacio de formación que las incluya. Y no estoy hablando nada más, obviamente, de Melanie Klein y Anna Freud, que cualquiera me diría, bueno, sí, en mi escuela, en mi institución vemos y leemos a estas dos autoras, sino de otras muchas, ¿no? Que no se conocen sus aportaciones y que mi interés no es nada más hacer como una especie de complemento a la historia del psicoanálisis y que veamos que ahí existieron, sino que se pueda ver, porque eso ha sido lo que yo he encontrado, la vigencia de su pensamiento, de sus aportaciones. A mí me parece que Freud, Lacan no alcanzan, no nos alcanzan, no nos dan todas las herramientas y tampoco te digo que sumando a ellas ya tenemos todas las herramientas, pero sí tenemos más, tienen más perspectivas, todas ellas son clínicas, de las que yo hablo por lo menos, ¿no? Las pioneras que Ujú, son investigadoras todas ellas, investigadoras en su consultorio, ¿no? Es ahí donde están investigando y de ahí están reflexionando su práctica y están reflexionando muchos temas que además no pudieron quizá ver algunos de estos pioneros, Freud, Lacan, Winnicott, etcétera, ¿no? Los traen otra mirada, traen otra experiencia. Hoy me parece impensable una práctica analítica, la mía por lo menos, sin haber reflexionado también aportaciones como la reacción terapéutica negativa de Joan Rivière, como la pulsión de muerte de Sabina Spielrein, como el narcisismo de Luz Salomé, como el masoquismo femenino de Helen Dodge, etcétera, ¿no? Como la propuesta psicosomática de Marie Bonaparte, que quizás es de las menos conocidas. Es decir, creo que hay muchas aportaciones que no solo nos permiten ver como un aspecto distinto de la historia del psicoanálisis, en donde, entonces Freud se vio influido por esta posición de alguna de las pioneras, Karen Horney, por ejemplo, que también es riquísimo su pensamiento y creo que ha sido muy dejado de lado, muy desprestigiado quizá, ¿no? Las propuestas de Karen Horney, sino que más allá de la historia, que es rica y que es interesante, creo que pueden aportarnos hoy para nuestra práctica y creo que ninguna formación que yo conozca por lo menos, un programa de estudios que yo conozca, ofrece ese espacio, ¿no? Para salir del dogmatismo también tiene que ser salir de Freud y de Lacan, poder pensar desde otros lugares y absolutamente. con otras O experiencias, sea, ¿no? esto es lo que hablábamos antes de empezar a grabar. La idea, o lo hablamos, no me acuerdo si lo hablamos, la idea de la escuela justamente es no bajar una línea teórica, sino mostrar campos de problematizaciones, que eso para mí es muchísimo más rico, muchísimo más interesante, muchísimo menos religioso.
Claro. No, y ahora retomo algo que tú dijiste al principio y que me parece otro punto que acuerdo totalmente y es parte del espíritu que le queremos dar a la escuela. ¿Viste? Hay un debate que yo no podría saldar porque no es un tema que trabajé a fondo, pero en la escuela va a haber una materia sobre esto que es, digamos, la pregunta si el psicoanálisis es o no ciencia es muy difícil, yo no tengo una respuesta taxativa. Yo diría que hasta donde llego, insisto, no es un tema que trabajé tanto, pero mi impresión es que el psicoanálisis no existiría sin la ciencia, Ujú. pero ocupa un lugar muy especial, digamos, ahí entre la ciencia, la filosofía y el arte, digamos, un lugar que no es sin esas prácticas, pero no es ninguna de esas prácticas, creo yo, no importa. Ok. A lo que iba es esto. Hay un aspecto de lo que implica el pensamiento científico con el que yo simpatizo muchísimo, que es, tiene todo que ver con lo que está diciendo. Nunca el conocimiento ya está. Eso es religión. La religión es el conocimiento ya está acá, y puedes llamarlo Biblia o puedes llamarlo escritos de Jacques Lacan, no importa. Digamos, la idea de que el pensamiento ya está y que ahora nos dedicamos a estudiarlo, no me interesa, me aburre, me parece religiosa, no es el vínculo que yo quiero tener con el conocimiento. O sea, quiero tener un vínculo crítico que incluye que el conocimiento es algo que siempre se puede seguir produciendo, porque siempre se puede seguir criticando y porque es, digamos, creo que hay algo en lo que a mí me interesa, el espíritu científico, que es saber que cualquier teoría es una teoría. Digamos, me acuerdo haber estado hablando con gente de física y preguntarles, bueno, pero el universo es así como lo describe la física, y ellos me dicen, Mm. no sé, por ahora funciona, pero no, digo, tienen muy clara que la palabra y la cosa no hacen una juntura perfecta. Sí. Entonces, es por eso esto de incluir, digamos, de salir de esta... no sé si te acuerdas, yo lo comento en Edipo Gay, en mi libro. A mí me parece que esta política de Lacan, de Freud y después él, y en el medio como si todo fue pura desviación, ya la idea de la desviación me parece muy complicada. Me parece que es una política que yo preferiría revertir y preferiría mostrar que en eso creo que tu materia viene genial. La historia del psicoanálisis con todas sus problematizaciones, con diferentes respuestas, que cada una abre posibilidades y cada una tiene limitaciones, obviamente. Claro, claro. Ahora lo que decías de la ciencia y el psicoanálisis me hizo recordar precisamente a otra de las pioneras que se llama Marjorie Briglie. Hay otras menos, mucho menos No conocidas. la conozco, por ejemplo. ¿Sí? Ella decía, por ejemplo, esto, que para que la cientificidad del psicoanálisis estaba en considerar que cada analista considerara a su consultorio y a su práctica como un laboratorio de un científico, pero no en un sentido negativo, sino como en un espacio en donde se pueden descubrir nuevas cosas, donde se va a explorar, donde se va a descubrir, donde se va a inventar, donde se va a construir, y no donde se va a Ujú, confirmar lo que ya dijeron los señores de no sé qué claro. época una y otra vez. Ah, vamos a confirmar acá el Edipo, vamos a confirmar acá la forma en la que se presenta la Bueno, represión. eso es para mí, eso que dice esta mujer, digamos, si uno va a confirmar lo que ya sabe, en mi manera de entender el psicoanálisis, te corriste de lo que es el psicoanálisis, que es casi quería estar siempre abierto a que algo te descoloque, te sorprenda, te haga rectificar, digamos, debiera ser, digamos, supongo que en el espíritu que dices de esta mujer cuyo nombre no me acuerdo, este, justamente, digamos, puedes confirmar o puedes rectificar o puedes, al contrario, decir, no, esto no funciona, como me han dicho. Claro, identificar nuevas cosas, construir, Ujú, inventar, ¿no? Como inventar cosas técnicas, inventar, sí, ¿no? Como nuevas formas de trabajo o descubrir cosas que no se han descubierto, ¿no? O sea, como que cada quien tiene la oportunidad claro. que tuvieron Freud y Bueno, mira, Ujú. acá vuelvo un momento, esto que dices me hace volver un momento a un aspecto de la formación que me resulta interesante, ¿no? No sé si a veces te pasa, en las supervisiones a veces la gente está intentada de hacer cosas no ortodoxas, ¿no? Tener intervenciones no ortodoxas con sus pacientes.
Y yo creo que ahí se abren dos posibilidades del lado del supervisor en la medida que uno es demandado para, bueno, no sé, algo, ¿no? Yo creo que o uno lo pone en lo lleva al redil de la buena práctica ortodoxa, o toma un espíritu, yo diría, un espíritu más ferenciano que es prueba. Y no va a ser tan grave, excepto que te esté diciendo algo que sí tengas motivo para decirle, no, mira, me parece que no por esto. Pero hay una zona de posible creatividad que me parece que siempre yo apostaría a alentar esa zona de creatividad y no a eh, tratar ¿cómo se dice?, de frenarla en nombre de una norma establecida de lo que ya sabemos que supuestamente funciona, porque tampoco eso, digamos, nada está garantizado de funcionar en nuestro campo. Claro. Digo, parece que Lacan sí podía hacerlo, como si él estuviera autorizado a hacerlo, pero después ya no, ¿no? Como que después ya Lacan hacía cosas muy raras, ¿no? O sea, vaya, y Freud Y también, ¿no? Freud ni hablar, Cosas muy raras Freud para, también. claro, ¿no? O sea, que y vaya, analizarse caminando en el parque o aventarle una maceta o una serie de prácticas, ¿no? Que después el dogmatismo psicoanalítico fue incapaz de pensar como posible, ¿no? Me parece. Bueno, el otro día escuché una charla que dio Bruno Bonoris que, en Mar del Plata, en un congreso que estuvo fabuloso, y él decía algo que lo identifico y me doy cuenta que es tal cual, él tiene razón. Dice, están los jefes de escuela que pueden ser más o menos dogmáticos, pero muchas veces los alumnos son mucho más papistas que el Papa. Sí, exacto, más que Freud y que Lacan, sin duda, ¿no? Ujú. Que ellos Sí, no sí. trabajaban tan rígidamente, claro, ¿no? ¿Mm? Y esto que dices es Bueno, bien Bruno recordó esa curioso. frase de Lacan que a mí me encanta, realmente, hagan como yo, no me imiten. Exacto, claro, ¿no? Ujú. Sí, 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 Ujú. sí. Que con eso además tienen que ver muchas de las propuestas de fin de análisis, ¿no? No es la destitución subjetiva del analista, la caída del amo, y con Nietzsche, dice Nietzsche esta frase que a mí me encanta en Zaratustra, se recompensa mal a un maestro permaneciendo siempre fiel. O sea, creo que todo esto que estamos diciendo tiene que ver con lo mismo, con poderse atrever a pensar por cuenta propia, el psicoanálisis, la Exacto, práctica, los exacto. experimentos, ¿no? O sea, como qué padre poder aprender de otros, pero qué bueno también poderse separar, ¿no? Y pensar por cuenta propia. Lo que queremos es gente que piense por cuenta propia y queremos estimular que la gente piense por cuenta propia, porque eso es pensar, ¿eh? Lo otro para mí es rezar. O sea, Exacto, pensar es pensar por cuenta propia. claro. Una pregunta, Elena. ¿Cómo fue que llegaste a esto de las pioneras del psicoanálisis? ¿Tienes alguna narrativa de cómo Sí, llegaste? fíjate que ha sido bien interesante. Creo que primero empecé por los pioneros, curiosamente, porque es lo que te lleva, lo que te llevan como las referencias. Dije, bueno, vamos a revisar un poco las referencias de Freud y de Lacan de nuevo, y me encontré con Abraham, que me fascinó, con Ferenczi, que me fascinó, y de ahí llegué a Helen Deutsch, y de ahí llegué a Luz Salomé, y de ahí empecé a llegar a una y a otra y a otra, y primero eran unas cuantas y después se volvió una locura. Dije, es una locura, pero todas valiosas. Yo no te puedo, valiosas por tantas cosas. Son mujeres en general que vivieron experiencias brutales de la subida del nazismo, de opresión, de discriminación, migración. Entonces tuvieron que ir de Polonia a Viena, a Estados Unidos, de regreso, perseguidas, dificultades económicas, dificultades estructurales del patriarcado complejas, la primera mujer médica en Viena, o sea, como muchas complejidades, ¿no? De su vida, buscarse un espacio en un lugar de hombres, en un lugar en donde solo los hombres estaban autorizados a decir cosas valiosas, ¿no? Y las mujeres eran dejadas de ¿Mm? lado. Hay muchas cosas muy interesantes contra las que ellas pelearon, que además me parece que seguir sus biografías y seguir sus obras es muy inspirador. Justo tiene que ver con lo que estamos ¿Mm? hablando, creo. No se quedaron ellas como cifras, lo que tú digas, sino no, 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 a ver, yo tengo otra experiencia, o yo escuché otra cosa en mi práctica y enfrentarlos, ¿no? Y en un lugar donde se burlaban de ellas, en fin, muy valientes, ¿Pero todas se burlaban de ellas por sus ideas o se burlaban por ser mujeres o las dos cosas?
dos cosas, las dos cosas, ¿no? O sea, digo, podemos ir caso por caso con cada una de estas pioneras, pero básicamente recibieron todo tipo de burlas, ¿no? Que eran unas histéricas, que eran unas quién sabe qué, que, o sea, si lees las participaciones de las mujeres en las minutos de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, donde está este club de Ujú. Toby, de los señores sentados hablando con toda esta autoridad, se ve el trato que les dan, ¿no? Sobre todo algunos de ellas, ¿no? Algunos, hay unos verdaderamente terribles, terribles, ¿no? Y Freud, Freud tenía un lugar aparte ahí. Me parece que Freud sabía que podía escuchar en las aportaciones de estas, de algunas de estas mujeres, también depende cuáles, porque Freud se hacía su grupo. Si estás más acorde con lo que yo digo, y aunque estás avanzando, pero en la misma dirección que yo te aplaudo, te apoyo, te doy el micrófono, te cito en una nota al pie o en un pedacito por acá, ¿no? Porque Freud tampoco dejaba que nadie llegara muy cerca, ¿no? Ni siquiera los hombres ni nadie, ¿no? O sea, siempre tenía que, me parece que esa era la forma freudiana, yo arriba y los demás discípulos, no colegas. A mí me parece que es tiempo de pensar a los demás como colegas, porque desde que si los pensamos como discípulos, también no les damos el crédito de que ellos también construyeron por cuenta propia, ellos y ellas, ¿no? O sea, no son discípulos en el ujú, sentido que se quedaron siempre abajo de Freud siguiendo al maestro, sino que ok, aprendieron la técnica y algunos primeros conceptos de Freud, pero luego cada uno se fue a Berlín, a Viena, a su consultorio, a Suiza y empezaron a desarrollar el psicoanálisis, ¿no? Empezaron a seguir por cuenta propia, a veces en la misma línea de Freud, a veces en otra, ¿no? A veces en otra muy distinta, en campos nuevos, incluso no necesariamente en oposición, sino en nuevos campos, como en la psicosis, por ejemplo, en donde Freud no avanzaba, o en otros muchos campos, en psicoanálisis y infantil. niños también, ¿no? ¿Cómo? ¿En qué? En el psicoanálisis de niños En el también, ¿no? psicoanálisis de niños, sí, claro, las El mujeres psicoanálisis sobre de niños todo. fue mayormente una práctica hecha por mujeres, ¿no? Exactamente. Los dos grandes temas son la feminidad y psicoanálisis infantil, ¿no? Es como que incluso Y, el campo en el que Freud se dio, dijo así como las mujeres que se encarguen de esto un poco, ¿no? Yo me encargo de lo demás. Pero no solamente, las aportaciones de ellas van mucho más allá, el tema de la transferencia, el tema de reacción terapéutica negativa, el tema de feminidad, precisamente en Joan Rivière me parece que es de los más ricos formas de abordaje hoy retomadas por Judith Butler, por Paul Preciado, ¿no? O sea, muchos años después, a ujú, quien citan para hablar de la performatividad del género, es a Joan Rivière, la ¿no? mascarada, ¿no? La feminidad como mascarada, exacto, ¿no? La construcción del género a partir de una serie de aprendizajes y repeticiones e imitaciones, más allá de algo derivado de las diferencias anatómicas de los sexos. En fin, creo que hay muchas cosas riquísimas, riquísimas por ahí. Ujú. Ahora yo tendría esta idea que tú que trabajaste el tema, dime si es prejuiciosa o puede ser, ¿no? Sí creo, tengo la impresión de que el psicoanálisis es un movimiento, vamos a decir, profesional que muy rápidamente albergó a muchas mujeres, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente, porque Freud así lo permitió. Hubo oposición dentro del movimiento psicoanalítico. Hubo varios, un par sobre todo, que son Wittels y otro que se llama Sager, que se opusieron mucho, ¿no? A la entrada de mujeres al movimiento Ah, psicoanalítico. Sanger, que además era absolutamente homofóbico, además Claro, de claro. misógino. Sí, y Wittels, que es el peor de todos en lo misógino, porque decía las mujeres nadie las va a respetar, no pueden ser colegas, las que tienen este No es interés. que yo no las respete, no, no, nadie. Nadie. No, y su interés es pura histeria y pura prostitución y no, bueno, unos insultos y está todo reflejado. Y Que fue el Freud, primer biógrafo de Freud. Beatles, ¿verdad? Sí, Sí, sí. sí, sí. Y Freud le contesta, le dice, estos son tus problemas
con tu madre, se lo dice, le hace toda Así una de una. interpretación, así, ¿no? Resuelve el Edipo y después vuelve a hablar. Exacto, exacto. Finalmente, gracias a que la mayoría no estaba en esa línea, hubo cabida, ¿no? A las mujeres, pero siempre me parece que dejadas en un segundo plano. O sea, no, sí hubo, pero no con la, digo, si de por sí los otros que no fueran Freud estaban dejados en un segundo plano, creo que las mujeres sí, sí, pero no tanto, pero no tanto, ¿no? Pero yo tengo la impresión, no sé si errónea, que con ciertas mujeres Freud le gustaba mucho el diálogo intelectual. Sobre todo pienso en Lu Andrea Salomé, ¿no? Sí, Creo que él se fascinaba con Lu, ¿no? Tenía así. un diálogo muy rico con ella, ¿no? Con Luz me parece que fue la única de las pioneras con la que tuvo un trato de colegas, de par, ¿no? Y no de discípula o peor aún, ¿no? O sea, hay unas a las que me parece que maltrató mucho Freud, ¿no? Que incluso fueron sus analizantes, como a Helen Deutsch la maltrató mucho, a pesar de que Helen Deutsch era cercana al pensamiento de él, a otras las maltrató aún más, a Karen Horney, a Ahora, Joan Riviera, a Sokolnika le fue como en feria, a Marie Bonaparte y a Luz Salomé son a las dos a las que les dio un trato aparte, ¿no? A Marie Bonaparte sí. creo que por Pero conveniencia Marima, aparte por se lo explicó. princesa o por su calidad Yo intelectual. creo que por princesa. Yo creo que por princesa. Cuando la cita en sus aportaciones teóricas, no la cita. A Luz Salomé le cita análisis sexual, no la cita. O sea, no les da, no tanto. Es Ahora decir, me dio una curiosidad. ¿Incluyes a Alex Strachey entre estas pioneras o no? sí, bueno, en el programa que para la escuela no, tuve que hacer una selección así Obvio, hay que chica, seleccionar, ¿no? obvio, obvio. Pero en el proyecto que yo estoy haciendo sobre pioneras, sí, sí, también está Porque incluida. ella también es muy interesante, ¿no? El rol que va jugando, ¿no? También es interesante. Sí, hay muchas muy interesantes, unas más desconocidas todavía, ¿no? Pero Alex Stretchy también, claro, Susan Isaacs, Paula Hyman, muchas otras. Hay unas más desconocidas. Mary Barcas, por ejemplo, que es una interesante Jamás la escuché nombrar. sí, hay muchas, muchísimas. Cercanas algunas a Anna Freud, cercanas algunas a Melanie Klein, ¿no? Cercanas algunas a otros, por ejemplo, que no fueron no fueron cercanas a Freud, pero a lo mejor sí a otros analistas, como a Rank, y de ahí se fueron formando, ¿no? Mm, Es mucho más rico y grande de lo que uno se imagina, el universo de construcción, de claro. conocimiento del psicoanálisis, ¿no? Porque así se fue Y construyendo, ¿no? Están todos en ciertos círculos, en Berlín, en Nueva York, en Boston, en Viena, en Praga, ¿no? Cerca de Fennikel, o cerca de Wilhelm Reich, o cerca de Freud, o cerca de Ana Freud, y entonces van construyendo juntos, porque hay presentación de casos, porque hay congresos en donde van presentando sus trabajos y van discutiendo, porque hay correspondencia. Y se va construyendo el psicoanálisis en conjunto, ¿no? No es ujú, Freud solito en su consultorio y su escritorio, sino juntos, ¿no? Juntos, compartiendo. claro. Ahora trato de hacerte una pregunta a ver si logro formular bien mi protoidea. Viste que hay una manera de pensar que, por ejemplo, acá, digamos, hay un gobierno de derecha que la fomenta mucho, que es obviamente atacar los feminismos, pero bajo el argumento de una especie de sujeto universal, ¿no? Bueno, lo importante son tus capacidades, no importa si eres hombre, mujer, si eres gay, si eres hetero, lo que importa es tu capacidad, solamente eso, ¿no? Ajá, ¿Sí? ajá, Y a diferencia, y en otra punta está digamos, la noción que a mí me parece muy rica de sujeto situado, que el sujeto siempre está situado en relaciones de raza, de género, de sexualidad, etcétera, etcétera, ¿no? claro. Este es el contexto. Entonces, la pregunta que te hago es, en esta diversidad de mujeres, ¿no? ¿Tú podrías decir algo ¿fue importante en cuanto a lo que pensaron ser mujeres? Sí, creo que sí, creo que sí, totalmente creo que sí. Ujú. Sí, creo que pudieron ver por lo que ellas vivían, por lo que ellas vivieron, muchas cosas que
el privilegio de hombre heterosexual, cisgénero, burgués, quizá no pudo ver, ¿no? Me parece que hay una sensibilidad de poder reconocer en sus propias experiencias, en sus propios análisis. Hay muchas que hablan desde entonces de lo que es la feminidad a partir de, por ejemplo, las determinaciones culturales, y que Freud no pudo distinguir con precisión, ni que ninguno de los pioneros pudo distinguir. Desde ese lugar privilegiado no podían ver lo que vivía una mujer, y menos Freud se dormía, ¿no? Siempre cuento esta anécdota donde cuando Helen Deutsch escribió su biografía, decía que cuando ella hablaba de lo que era su experiencia de amamantar, por ejemplo, Freud se quedaba dormido en las sesiones, y le caía tal cigarro. Literalmente, Sí, se daba cuenta ella porque el cigarro estaba en el piso, de que ya se le había caído a Freud. casi incendia el consultorio. Exacto, es increíble, ¿no? Y cómo, pues por supuesto, Freud, ¿qué puede decir de eso si ni lo escucha, ni lo entiende, ni lo piensa, ni le importa? Entre eso y muchas otras cosas, ¿no? Lo que era para ella poder tener leche o no para darle a su bebé, por ejemplo. Entre otras muchísimas cosas, experiencias muy O tremendas. sea que leyendo retroactivamente, cosa que no me sorprende en lo más mínimo, digamos, leyendo retroactivamente en categorías Foucaultianas, podríamos decir que estas mujeres introdujeron el tema de las relaciones de poder en la constitución de la subjetividad. Claro, sí, claro. Leyendo con términos Foucaultianos a una mujer del siglo de 1920, sí, ¿no? Sí, Ujú. claro, sí, sí. Claro, porque justamente está esto, ¿no? Que yo lo trabajo muchas veces, ¿no? Que el que está en el centro del poder es el que menos se da cuenta de las coacciones del poder, Claro, porque es el menos afectado. Entonces, exacto, no me sorprende que digamos, desde una posición de mujer, ahora me refiero no a un esencialismo de lo que es la mujer, sino a lo que implica ser mujer en las relaciones de poder. Obviamente hay cosas que un hombre, excepto que tenga una disposición particular, no se va a enterar. Si exacto, está muy centrado en su narcisismo, no se va a enterar. exacto, exacto. Y ellas sí lo señalan, ellas sí empiezan, bueno, Karen Horney es el ejemplo quizá más conocido de esto, pero bueno, muchas de ellas tienen trabajo en esa línea, ¿no? Claro. Y acá viene una pregunta que te decía que te dije en el backstage, que por ahí te hacía, y ya que está, no, pues yo te daba un contexto. Yo te decía, si tú propones lo que estás proponiendo acá en Buenos Aires, yo apostaría que habría muchas mujeres, algunos gays y con suerte un hombre cis. Sin embargo, yo tengo la intuición, o no sé cómo llamarlo, sí, tengo la impresión de que tal vez es a quien más le interesaría, es al que tendría más resistencia a ir, porque ya esa resistencia indicaría algo, ¿no? ¿Tú qué dices? O sea, sería al que más le interesaría, no sé, al que más le serviría quizá, al que más le Claro, dije destaparía algo. interesaría en ese sentido, no, no que él tenga el interés, sino que le permitiría a lo mejor abrirse a una perspectiva que lo interpele, que le muestre, digamos, algo que justamente no es lo que buscaría, pero a lo mejor le abre una dimensión distinta, ¿no? ¿Tú qué dices? Sí, sí, creo que tiene que ver con lo que decías justo antes, ¿no? Bueno, no generalizaría al hombre cis, hetero, etcétera, pero sí aquel que todavía no ha estado advertido de su posición, de su privilegio, y que desde ese lugar no tiene posibilidad de ver un montón de otras cosas, ¿no? Creo que es lo que decías hace rato de esta postura que es que quien tenga el conocimiento, ¿cómo es? ¿Cómo lo dijiste? No me acuerdo cómo lo dijiste, pero Ah, que yo no tampoco no me acuerdo. que desconoce las distintas variables que puedan estar en juego, ¿no? Las Ah, distintas claro, sí, sí, el que variables que está instalado en los lugares de más poder tiende a no ver las regulaciones del poder y tiende a no ver sus privilegios, porque los tiene tan naturalizados que ni se da cuenta que existen. Y así lee la historia, seguramente, ¿no? Así Ujú. lee la historia, incluso a la hora de pensar las aportaciones en el campo de conocimiento, dirá que fueron los hombres los únicos brillantes que pudieron aportar, y no van a poder ver que quizá si no conoce la obra de todas las demás personas es por algo, ¿no? Por condiciones estructurales, no porque no sean valiosas, brillantes, Claro, ¿no? claro, y me parece que ahí habría un plus muy interesante y creo que muy interesante para cualquier psicoanalista, que es no solo valorar la producción, ¿no? De ver de distintas maneras de pensar el psicoanálisis, sino también ese por algo. Por algo, claro. Porque ese por algo
está en la vida de todos y está en la clínica. Así O es. sea, mejoraría mucho, creo que mejora mucho la escucha de un analista cuando entiende que ese por algo esto es mucho menos conocido, ¿no? Que Exacto, no es porque tenga menos calidad, exacto. justamente. Exacto, exacto. Sí, 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 tan solo nos pudiéramos sentar a pensar que el nombre al que nos referimos a las mujeres, desde la forma en la que las nombramos, una, o por su nombre de pila generalmente, o sea, se habla de Freud y de Ana, ¿no? O sea, como por Ujú. el nombre, o de Lu, o de, ¿no? O de Sabina, pero de Jung, ¿no? O sea, como el apellido del varón, pero el nombre de pila de la mujer, y además el apellido, si se nombra de ellas, es el de sus maridos, ¿no? O sea, desde ahí, por ejemplo. Vemos todo lo que... Bueno, pero ahí hay un misterio, ¿no? Porque muchas, bueno, no sé si misterio, no sé si es tan misterioso, pero muchas veces ellas adoptaron el apellido de sus maridos. Era como se nombraban Era también, la ¿no? forma de nombrarse, ¿no? Era la forma de nombrarse. Incluso, mira, me llama la atención que tanto Melanie Klein como Joyce McDougall se quedan con el apellido de su ex marido. Así es, casi todas. También Karen Como que Horney se se lo quedó con el apropian, ¿no? apellido Horney. Aparentemente hay como un acto de apropiación, ¿no? Pero hay opción, es decir, es una elección, me voy a apellidar como él, o es la forma en la que quedaron nombradas desde siempre. Yo recuerdo todavía las generaciones anteriores a la mía, Mm. las señoras, mi mamá incluso, y más arriba todas usaban el nombre del marido, ¿no? A mí todavía me preguntaron si quería usar mi apellido o si quería usar el de mi esposo, o sea, como es una práctica patriarcal desde hace muchos años, ¿no? ¿Cómo? No sé qué tanta Y opción de hace tenían mucho, ellas, y no, ¿no? claro, de hace muchos, pero tú y yo lo recordamos, o sea que tampoco hace tantísimos años, ¿no? Que Claro. una vez que una mujer se casaba era la señora de. Así es. Todas las pioneras las conocemos por el nombre de su marido, a pesar de que las aportaciones sean de ellas y no de ellos, aunque a lo mejor fueron colegas incluso, ¿no? Pero Pero mira, hay una especie de venganza en la historia. Del marido nadie se acuerda ahora, ¿eh? sí, sí, sí. Finalmente lograron que el apellido pase a designarlas a ellas. Hay un pequeño triunfo ahí, ¿eh? Bueno, más o menos porque de ellas tampoco nadie se acuerda ahora. O sea, te puedo mencionar un montón que en nuestro campo, que En nos eso tienes dedicamos al razón, en eso psicoanálisis, tienes razón, sí. tampoco de ellas se acuerda uno, ¿no? Encontrar su obra está muy difícil, encontrar una obra de ellas traducida, vaya al inglés, pero no digamos al castellano, está básicamente imposible. O sea, como que también, tampoco de ellas, ¿no? No están, por eso me encanta el programa que ustedes están planteando, no están en los programas de estudio de ninguna escuela de psicoanálisis, no están en los libros de psicoanálisis. Menos de esta, Ya ahora está sí, ahí, ya ahora está ahí, pero no están en los ahora sí. libros, no están, no las leemos, no sé qué colegas lean a estas mujeres, no están tampoco muy recordadas, salvo dos que tres, y de manera con mucho sesgo, Luz Salomé y Sabina Spirren, quizá, Ana Freud y Melanie Klein, las demás, hay muchísimas, y bueno, Bonaparte, pero de ahí en fuera, no están reconocidas, ¿no? No las recordamos ni a ellas, ¿no? Bueno, digamos, hubo un pequeño triunfo sobre algunos maridos, no sobre todos. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Pobres señores, capaz que eran un amor de persona, pero sobre el patriarcado más que sobre los maridos. Sí, exacto. De hecho, tienen maridos excepcionales, creo, porque pudieron también, digamos, encontrar la forma de combinar, en general, algunas de ellas, ¿no? Combinar una cosa con la otra, ¿no? De alguna manera hubo un apoyo, porque de otra manera imposible, ¿no? Imposible. Totalmente, si hubiesen tenido un marido totalmente patriarcal y, como se dice, y machista, al menos se les hubiese complicado mucho. Mucho más. Sí, 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 sí. En general recibieron apoyo, ¿no? En general sí. Ujú. Elena, mira, yo creo que ya el que escuchó este video y no quiere ir a tu materia, que se plantee qué le está pasando, porque yo creo que va a estar súper interesante. Espero Así que que ya saben, eh, no, todavía no tenemos la fecha en que va a estar en particular tu materia, pero pronto todo eso va a estar. Estamos ya organizando todo ese asunto. excelente, pues creo que es una gran propuesta, Jorge. Yo agradezco muchísimo que me hayan invitado, veo quiénes están, me encanta participar con ustedes, creo que tenemos mucho en común, no todo, y eso es excelente, como lo decías, ¿no? Podemos cuestionarnos, dialogar, aprender unos de los otros, y eso está increíble. Y No necesitamos pensar todos igual y no queremos pensar todos es que si igual. pensamos todos igual, creo que algunos no estamos pensando, ¿no? Exactamente, Exacto. exactamente, esa es una fórmula, pero perfecta.
Sí. Bueno, muchísimas gracias, Elena. Súper lindo dialogar y habrá otros encuentros. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Me encantó platicar contigo como siempre, Jorge. Igualmente. Bye bye.